hoy, ese duelo que viven los seres humanos cuando pierden a un ser querido, cuando pierden a alguien muy cercano, sea por muerte, por cualquiera de las razones, por cualquiera de los factores, o en este caso estamos trabajando muy profundo el tema del secuestro. Hablamos un poquito de la incertidumbre y hablamos un poquito de la búsqueda, que es una de las primeras fases que se viven, y esto lleva a esos seres queridos a un cambio en su comportamiento. Se les altera el sueño, se pierde el apetito, como consecuencia también, por supuesto, se pierde peso, se fatiga, hay mucha tensión, hay mucho nerviosismo, se aumenta muchísimo también la morbilidad, el llanto, también tenemos sensación de cansancio, de ansiedad, se deprimen, hay mucha tristeza, hay mucha ira, hay mucha culpa, hay mucha confusión. Todos estos sentimientos que se confrontan y que realmente hacen que estas personas tengan un cambio muy drástico en su vida. Llegan a cambiar de amigos, llegan a cambiar de trabajo, llegan a cambiar el rol que tienen en su familia y en su sociedad también. Y se ven hasta un punto, reniegan de Dios y de la fe que pueden tener hasta este momento. Todos estos comportamientos hacen que precisamente esa incertidumbre que se siente y que viven por la pérdida o por no saber dónde está ese ser querido por el secuestro, hacen un cambio de vida completamente. Hablemos un poquito de eso, doctora Aide. Bueno, es que aquí si lo miramos un poquito a nivel de nuestro cerebro, así como cuando nosotros nos enamoramos, hay sustancias que se derraman en nuestro cerebro y hacen que veamos todo color de rosa, muy bonito, los olores del amado son hermosos, todo el comportamiento del amado es hermoso porque estamos exaltando unas sustancias de neurotransmisores que nos hacen ver ese mundo totalmente irreal y hermoso. Pero también veamos la parte contraria cuando empieza una frustración, cuando empieza este duelo, cuando estamos en esta etapa del dolor, hace algo contrario. Ya tú desarrollas unas sustancias en tu cerebro donde ya no son de ese colorido, sino todo es oscuro. Claro. Entonces se pierde la visión, se pierde la objetividad, se pierde la claridad y esa es la parte más difícil, porque la persona no logra recuperar esa energía vital que tiene para seguir trabajando. Claro. Y se sienten en un hueco, ¿cierto? Se sienten en un hueco. Vamos a también a escuchar lo que nos tiene por decir sobre este tema el actor Juan Pablo Gamboa. Pues eso es dificilísimo porque es una experiencia personal, a pesar de que uno lo suele ver en estadística, para cada una de esas personas es una experiencia personal trágica, terrible, ¿no? No me puedo imaginar lo que es sentir eso, pero creo que también en el proceso de la historia empieza uno a darse cuenta donde no es que sea una adjudicación de culpas, sino que uno se da cuenta cómo las circunstancias y la personalidad de cada cual, los motivantes de cada cual pueden llegar a producir un accidente de estos, ¿no? Que uno no sabe por qué pasó, que uno se cuestiona por qué mi hija. La verdad uno tiene que encontrar también dentro de sí las razones por las cuales ocurren las cosas. Como digo, no es una cuestión de culpas, sino de entendimiento, de comprensión. El luto, yo no soy quien para hablarle de luto a nadie que ha perdido un hijo porque, no sé, yo veo en televisión cuando estas señoras piden a sus hijos que están secuestrados por allá en el monte y todo eso, uno lo ve en los ojos y uno sabe que uno no puede replicar eso ni siquiera por más buen actor que uno sea. Muy bien, eso es muy cierto, ¿no? Pasemos un poquito de esa búsqueda de la primera fase y de la incertidumbre a la confrontación, a confrontar ya que está sucediendo algo y que debemos ya poner puntos sobre la mesa, las cartas sobre la mesa y aceptar esa realidad de pronto de que no volveremos a ver a aquella persona que falleció en caso de que haya muerto, pero de confrontar también que aquella persona que ha sido violentada, que ha sido secuestrada, y que no es un hecho que podamos comprender muy fácilmente, pues debemos confrontarlo de alguna manera, doctor Leonardo. Cuando hay un terremoto, lo que decía ahí de verdad, o sea, hay un terremoto en tu cerebro que te mueve y hay unas emociones que alteran el nivel bioquímico que uno tiene, pero a la vez también se altera tu manera de ver y me parece importante resaltar lo que decía Aide, o sea, tú cómo miras tú las cosas, cómo enfocas la vida en ese momento. Entonces es como si tuvieran un terremoto, entonces llega un momento en que hay como calma y empiezas a reenfocar. Entonces, ¿cómo te concentras en la vida? ¿Cómo te concentras en lo que está pasando? ¿Cómo entiendes el hecho? Y la realidad te va diciendo cómo es que es, no como tú quisieras. Y te va poniendo, entonces tú empiezas como a entrar en cintura y empiezas a darte cuenta, hombre, sí,
en este momento no puedo hacer esto sí lo podemos hacer, vuelves y retomas Es decir, la vida. en ese momento de la confrontación uno se da cuenta de lo que está sucediendo es una realidad. De pronto antes, como dijimos, el comportamiento se ve tan afectado, uno a veces piensa que lo que está sucediendo es irreal y uno dice, ¿por qué me están sucediendo estas cosas a mí? Es lo primero que pienso, que uno se cuestiona. Pero ya cuando uno confronta es cuando ya pone los pies sobre la tierra y dice, algo está sucediendo, esto es real, ¿cierto? Antes te sobrepasó, o sea, creo que por más fuerte que seamos las personas, hay experiencias que llega un momento que te sobrepasa tu nivel. Entonces, mientras como seno el agua, mientras que vuelva a bajar, entonces tú vuelves otra vez a tomar las riendas y a reenfocarte y a tener otra manera de afrontar la situación de secuestro o de muerte o de pérdida. Muy bien, escuchemos qué dice otro actor de ¿Dónde está Lisa?, Ernesto Benjumea. Lo primero que enfrento una historia como esta es la enfrento como papá. Yo soy papá de un par de niños y a mí estas historias me parecen aterradoras. Yo no sé realmente cómo logran estas familias que tienen hijos secuestrados, por ejemplo, sobrevivir a esto. Es una gran tragedia. Yo lo único que puedo pensar es, no es cómo se debe asumir, es cómo hacemos para erradicar definitivamente estas historias en nuestros países, porque no es solamente un problema de Colombia. Esto no puede ser, este es un nivel de sufrimiento que los seres humanos no tenemos por qué vivir. Hay que acabar con esto. ¿Cómo sobrellevarlo? Bueno, no sé, no tengo la menor idea. Si alguien lo sabe, que me lo cuente, no lo sé. Y pienso que de pronto muchos de nosotros estamos así, ¿verdad? Y la idea de este programa, pues, ojalá no existieran programas como este, no tengamos que hacer programas como este, ojalá no existiera el secuestro y no tuviéramos que analizar todas estas situaciones y todas estas fases. Pasemos a la siguiente, que sería la número 3, el afrontamiento y la recuperación, porque por supuesto después de soportar tanto dolor, los cambios en comportamiento, la ironía, el humor negro, los grupos de apoyo, las idas al psicólogo, las ayudas de las familias. Después de soportar todo este proceso, debemos enfrentar, por supuesto, la realidad y debemos adaptarse. Pero por ahí se dice, y dicen las personas o los familiares de los secuestrados, el dolor de violencia nunca, pero nunca se cura. ¿Ustedes qué opinan, doctora Irene? Bueno, el problema no es tanto que se cure o no se cure, sino que tanto se te debe olvidar. Yo pienso que las experiencias de la vida nunca se olvidan, siempre están en nuestra memoria emocional, sea pequeña o sea grande. Yo de pronto retomaría un poquito lo que estaba diciendo hace un rato, de cómo la persona enamorada se exalta, cómo la persona frustrada se inhibe y ve todo oscuro. Ahora imaginémonos si ante una separación se ve todo oscuro, imagínate tú el dolor de la impotencia ante... Nos han quitado el hijo o nos han quitado la pareja o nos han quitado este familiar, el dolor tiene que ser, yo pongo colores, ¿verdad? Si en la separación es un gris oscuro, esto tendría que ser una oscuridad total. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esta oscuridad que lo vivimos en el diario cotidiano vivir, como lo vamos a vivir en una experiencia tan grotesca como puede ser que nosotros quedemos en una impotencia de no poder resolver lo que estamos viviendo? Entonces, ante esto nosotros tendríamos que darnos cuenta un poquito cómo nosotros tenemos que empezar a recuperar nuestra energía vital y para eso se necesita otro choque. Así como hubo el choque del inicio, tiene que haber otro choque del continuar. Y si no hay ese choque en medio del trabajo terapéutico, en medio del trabajo en salud corporal, nuestros neurotransmisores, nuestra vitalidad física, todo esto tiene que ir acompañado en una forma muy integral para que la persona vuelva a dar el paso del segundo choque para que arranque. Porque si no, no arranca. Es como si el carro estuviera detenido y tú no lo prendes, no te arranca. Entonces necesitamos que esta persona vuelva a arrancar con otro choque emocional y es enfrentándose a la verdad de lo que hay. Muy bien, queremos escuchar también el concepto que tiene una coterránea cartagenera, Carolina Sabino, que también actúa en esta serie Donde está Lisa. Es fantástico ver cómo a través de los libretos de esta serie se puede entender, no todo, pero sí algo de lo que sería para un ser humano perder a alguien en estas condiciones. Las reacciones son diferentes, la exposición ante el problema y la visión de quien está expuesto es totalmente variable. Yo, en mi caso particular, aún hoy no sabría cómo reaccionar. Hay escenarios de violencia, es que yo voy y mato a esa gente, hay escenarios de
desasosiego, de descontrol, de, no sé, de impotencia. Hay gente que no hace nada, hay gente que no musita palabras, se queda quieta, no puede moverse, no puede ejecutar. O sea, son tantas las reacciones que no sé. Eso sí es cierto, ¿no? Las reacciones son infinitas, tanto infinitos las personalidades que existen en este momento, pero hablemos un poquito del papel de los psicólogos en este proceso del manejo del duelo, cuando sabemos que hay una pérdida, y una pérdida por secuestro, que es muy diferente a una pérdida por muerte natural o por muerte por enfermedad, ¿cierto? Doctor Leonardo. Son dos cosas totalmente diferentes, porque en el secuestro es como, digamos, una invasión de algo que tú no esperas. La muerte es esperada y la muerte es parte de la vida. Un secuestro no debería ser parte de nuestras vidas, pero socialmente lo estamos viviendo así. Y entonces en este caso, como decía Aide, creo que el apoyo es bueno que sea integral. O sea, creo que tenemos que hacernos varias ayuditas, inclusive de dieta, de ayuda de medicina homeopática, de medicina alopática, de ayuda psicológica, de grupos de apoyo, de espacios diferentes. O sea, si las personas están, repite el tema, pila. Si ya en este momento la repetidera del tema te está haciendo daño, entonces parar la repetidera del tema, buscar espacios que te permitan como oxigenarte, cambiar inclusive en algunos momentos de amistades, de grupos de amigos, tener la oportunidad de hacer un giro, de respirar, de hacer nuevas cosas. Pero aquí es importante porque depende cómo lo veas, y si uno le enfoca como una oportunidad para refortalecerme, puede salir airoso, porque muchas personas después de un caso de esto dicen, ahora me siento más fuerte en la vida. Claro, se fortalecen ante las circunstancias.